Buenos días, mi nombre es Nicole Hermosa Rodríguez. Tardes, perdón. Pues yo pienso que, digamos, la cueva sobrepasó como la idea de una simple convivencia, ¿sí? Porque siento que esta se convirtió como tal en el templo, o sea, que en el sentido de la religión, esta fue el templo porque en esta se expresó como la vida, fue como el medio para expresar la vida. Eh, a partir como de los dibujos y de ese mismo arte en el que representaban, digamos, que los triángulos en formas como de vaginas, que fue lo que entendí en el texto, y Decían siento que claro, vulvas, cosas raras, sí habían cosas muy raras. como vulvas del todo. Siento que esto como que los hizo a ellos entender o como preguntarse un por qué, como ver a la mujer como un tipo de respuesta a su creación, porque siento que pensaban a coger como más conciencia de su origen. Y siento que esto, pues en sí nos dio el origen de la creación, de la religión y pues de nosotros mismos. No sé qué piensen al respecto. Bueno, mi nombre es Laura Cruz. Me parece muy curioso ese punto de vista porque es cierto que ellos describían como de cierta forma muy artística todo lo que era como la imagen de la mujer, lo cual es bastante curioso porque pues, se puede decir que era como las primeras religiones que había y se puede decir que no la veneraban, pero la pintaban como algo sagrado, o eso era lo que trataban de representar. ¿Cómo pasó de eso a religiones actuales en donde la mujer es causa de pecado? O sea, no entiendo cómo fue, y lo peor es que hablamos, bueno, lo peor, qué pena ese término, pero bueno, habíamos hablado en videos pasados de toda la cuestión de cómo el paso de los años dio a como cosas machistas que no sabemos de dónde salieron. Y este es como otro ejemplo donde puede suceder eso. Ya, no estaba muteada. Por mi parte, la lectura primero me pareció un poco como complicada, como muy mm, difícil de entender, pero de lo que pude pues capturar de esta lectura es que sí, como que ellos veían la cueva como creación y pues lo relacionaban como con las vulvas y demás. Pues yo creo que obviamente por el proceso del embarazo, que es, digamos, el útero donde surge una nueva vida y pues de ahí lo podían obviamente relacionar. Algo que me pareció curioso era, no sé si recuerdan la parte que había como una mano pero sin dedos. Ujú. Y ahí lo que decía que era como una simbiosis de la persona con la cueva. No sé, eso me pareció como un poco interesante y como muy estimativo, ¿no? Como saben que sí era como esa simbiosis, ¿no? Pero sí. Bueno, bueno, mi nombre es Milton Martínez y pues me parece bastante interesante el sentido de cómo relacionan las figuras geométricas con en sí la forma de la mujer. Como decía Nicole al respecto de que el triángulo hace relación a las vulvas y a la vagina y que gran parte decía después llegaba al útero y como hacía una formación y en parte el texto hacer énfasis en eso. Entonces, también lo que decía Lorena en la parte de que como se comenta al principio de la mano con simplemente el meñique y hace como que la transformación y en el paso del tiempo de lo que ha sido en sí en la religión. Porque es que, como decía también parte Laura al principio, de cómo ha trascendido la religión, que antes simplemente nos dividíamos los trabajos de una manera que fuera más que equitativa y que cada quien que tuviera el talento para hacer algo lo hiciera. Ahora llegamos a una sociedad en la que todo es como más sensible, ya se hace más énfasis en el machismo y entonces a todos intentamos atacarlo para que haya más igualdad en todo, pero ¿cómo ha cambiado los tiempos? Entonces, a eso me parece interesante que se recalque en el texto. Me pareció muy interesante el apunte que hizo Laura, ¿no? De la, pues, comparación de la época del Paleolítico con la actualidad. Y lo que decía, sí es verdad, o sea, ya, pues, en las representaciones femeninas se ve como cierta, como admiración y respeto, y en la actualidad sí hay, pues, no es así, Es que no se yo ha no entiendo, conservado esa mentalidad. Pues yo es siento que no entiendo cómo fue, o sea, cuál fue el paso, porque no solo pasa en religión, pasa en cultura, En pasan todos los muchísimas ámbitos. cosas, y siento que hay un paso de la historia
que nos hemos saltado porque no sabemos cómo se desarrolló eso. Pues en el Yo texto siento que dice sería más que como por la la miraban religión, porque si como tú lo ves, principal método de fecundación, lo que decía en el texto. Pero aún así era con admiración, más que, o Ujú, sea, es que lo dicen de una manera muy artística, como muy bella, no en el ujú. cosas como tenga crías, Ajá. ¿no? Aparte, yo Entonces, creo que el en tenga esa crías es un época, término más no, actual, y aparte yo por creo que en decirlo esa así. época no tenía sentido tener como muchos hijos, porque pues tienen que, ellos se movían, eran, y Si entonces si tú eran tienes nómadas. hijos cada 2 o 3 años, pues imagínate ser nómada y andar como con bebés que casi ni pueden moverse, ¿no? Hay un paso de la historia que no conocemos, Ajá. que La fue como, que transformación. fue ese cambio tan drástico que hubo, sí, exacto. pues yo siento que el machismo se dio fue como más por la religión, porque yo siento que en ese momento ellos veían más a la mujer como su creación y obviamente le tenían admiración. Cambió el paso como del tiempo, la mujer empezó a ser como un símbolo de pecado, por así decirlo, por la visualización de Eva, si se podría decir así. En cambio, en ese entonces Sí, no había pero, en sí sí, sí, sí. nada de eso. Solo que también se dio en otras religiones, no solo en la Obvio, católica, sí, sino que las otras, incluso en las otras, bastantes es religiones. peor, porque es como Sí, tipo un hombre que tiene 10.000 Y mujeres no, y aparte por la y visualización no que es decía hombre. ahorita Nicole, pues ustedes ven las Venus y obviamente los órganos sexuales están súper grandes y los hacen, los demarcan mucho, pero aún así es como con admiración, ¿no? Sí, Entonces, es como como, es exacto. muy curioso, sí. Sí, pues como decía Bueno, yo Milton, o sea, creería, como que se le dio esa admiración a la mujer.